De ITA y directora de Academia Mexicana Japonesa, Tokio Otaru. Perfecto. Gracias. Perfecto. Gracias por la invitación. No, nuevamente. Gracias. Y pues empezamos. Y estos valores que vamos a hablar básicamente nacieron en época Muromachi, que es antes de la unificación de época Edo, ¿sí? Entonces es una etapa después de época aristocrática que básicamente termina 1192 y empieza época de samurái poco a poco. Y época Muromachi se establece acerca a cultura de anterior, pero está en medio de ser samurái como Edo exactamente y época de aristocrática, está en medio, es muy interesante y además bastante propia, porque época de aristocrática es casi imitación y época de aprendizaje de cultura, gran cultura china imperial. Y saliendo de allá ya vamos a crear nuestra propia cultura japonesa. Y floreció, estableció época Muromachi, que no se conoce mucho, más bien muy conocido, época de guerra, de unificación interna. Finalmente 1600 termina la batalla final para unificación por Tokugawa, la dinastía Tokugawa, época de Edo hasta la modernización, es la etapa, ¿no? Pero época de Muromachi apareció mayoría de las culturas actuales que tenemos, de ceremonia de té básicos y arreglos florales, teatro no, kabuki, o sea, todas las cosas ahí están. Obviamente florece mucho más época de Edo, porque es una época cerrada, aislamiento, pero las semillas básicos están allá, dos templos, dos ceremonia de té famosísimo, de pagoda de oro, Ginkakuji, pagoda de plata, Ginkakuji, que no tiene plata, pero así se llama, ¿no? Para decir Ginkakuji y Ginkakuji, son dos representativos, obviamente tesoro nacional, tesoro de UNESCO, ¿no? Entonces, esto es la Muromachi. Todo lo que vamos a hablar de valores se establecieron en esta época de Muromachi.